Bueno, fisiología del eritrón y hematopoiesis. Vamos a ver cuáles son los componentes celulares de la sangre. Y en ese caso vamos a tratar de detallar cuál es el origen de las células sanguíneas. En general, las células sanguíneas circulantes poseen un precursor común, indiferenciado, conocido como célula madre pluripotencial o stem cell. De ellas se desprenden dos líneas troncales, la mieloide y la linfoide. La línea troncal mieloide, como ustedes ven, da origen a los leucocitos, a los megacariocitos y consecuentemente las plaquetas y los hematíes. Y la célula troncal linfoide origina los linfocitos T y linfocitos B. Ahora, ¿cuál es la localización del tejido hematopoyético según la etapa del desarrollo del ser humano? En el periodo embrionario, la hematopoiesis se produce en el saco vitelino. En el periodo fetal adquieren relevancia el hígado y el vaso, y ya en el niño, en el adulto, se considera fase adulta, es la médula ósea de los huesos planos la encargada de producir los elementos formes de la sangre, o sea, las costillas, en las vértebras, cresta ilíaca, esternón y epífisis de huesos largos en general es donde se forman los elementos circulantes de la sangre. Aquí ustedes tienen un esquema de las líneas celulares, la stem cell, la célula madre pluripotencial, y la división de la línea linfoide, que dará origen posteriormente a la línea de linfocitos y a la línea de células plasmáticas, células B, linfocitos T, linfocitos B, la célula mieloide, la serie mieloide, desde donde se originaron los leucocitos, monocitos macrófagos y los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y una célula intermediaria de donde se originan los megacariocitos y las plaquetas y los glóbulos rojos. Aquí tienen en una tabla lo que habíamos visto en la placa anterior. Ven que en el embrión el encargado de producir los elementos formes de la sangre es el saco vitelino, que para la 9ª semana más o menos desaparece su actividad, y empiezan a cobrar relevancia el hígado y el vaso hasta el nacimiento, y a partir de ahí la médula ósea de los vértebras, esternón, coxis, pelvis, que es donde se producen normalmente los elementos formes de la sangre. Bueno, médula ósea, la célula originaria precursora pluripotencial o stem cell. La hematopoiesis es un proceso muy activo. Se requiere la participación de múltiples factores de crecimiento, citoquinas, fundamentalmente interleuquinas, diferentes factores de crecimiento, como por ejemplo el factor de crecimiento de granulocitos, la eritropoyetina en el caso de la maduración y fin de la producción de los glóbulos rojos, y la trombopoyetina. Ahora, los elementos, fundamentalmente los glóbulos rojos circulantes, se encuentran en equilibrio en la sangre circulante, valga la redundancia, dependiendo de su destrucción o hemocatéresis y de su síntesis o eritropoiesis. Ustedes ven aquí la cantidad de factores que participan e intervienen en la adecuada eritropoiesis, y el vaso, que es el órgano que saca de circulación y destruye el glóbulo rojo en función del tiempo de vida que éste haya tenido en sangre circulante. Ustedes ven aquí el proceso por el cual se genera el eritrocito. Es un proceso de aproximadamente 7 días en la médula, hasta que sale el reticulocito a sangre periférica y madura, y ahí tienen los eritrocitos circulantes. Se supone que el factor de estimulación que interviene a este nivel en el eritroblasto y en el normoblasto es la eritropoyetina,
una hormona que es producida fisiológicamente en el parénquima renal. El glóbulo rojo, ustedes saben que es una célula anucleada, contiene una proteína que es la que transporta el oxígeno, conocida como hemoglobina, tiene una forma de un disco bicóncavo, y esto, la finalidad que tiene es aumentarle su superficie de intercambio gaseoso y darle fundamentalmente más deformabilidad y flexibilidad para cuando tiene que atravesar la circulación capilar. Bueno, el eritrocito está fundamentalmente lleno de el 95% de hemoglobina, tiene una vida media de alrededor de 100 días. Esta es la cantidad de 29 picogramos de hemoglobina promedio que tiene cada eritrocito. La hemoglobina total, de la sangre total de un hombre, es aproximadamente entre 700 y 900 gramos. Y el eritrocito tiene en su superficie aglutinógenos, que después veremos en la clase de compatibilidad de grupos sanguíneos, que determinan la compatibilidad AB0 y RH. Esta es una molécula de hemoglobina compuesta por dos cadenas alfa, dos cadenas beta, hemoglobina adulta 1, que representa el 95% de la hemoglobina que contiene un eritrocito, y cada una de estas cadenas proteicas tiene su grupo EM, que es donde el hierro en estado ferroso será el aceptor de oxígeno para su traslado. Cada molécula de hemoglobina, compuesta por 4 cadenas de globina y por 4 grupos EM, es capaz de aceptar 4 moléculas de oxígeno. Este es el valor normal que suele tener un hombre o una mujer adulto de hemoglobina en sangre periférica, en gramos por ciento, gramos decilitro. El eritrocito fundamentalmente contiene hemoglobina adulta 1, tiene un menor porcentaje de adulta 2, compuesto por 2 cadenas alfa, 2 cadenas delta, y tiene algo de hemoglobina fetal, compuesta por 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma. Miren la cantidad de hemoglobina fetal que tiene un niño a término, y miren cómo se va a constituir la hemoglobina de un adulto. Miren la diferencia. Bueno, lo que veíamos en la placa anterior, el hierro en estado ferroso dentro del grupo EM, dentro de la cadena de globina, o sea, hay 4 grupos EM por molécula de hemoglobina, es capaz de unirse en forma débil y reversible, no covalente, al oxígeno. Cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. ¿Cómo se transporta el oxígeno? Se transporta fundamentalmente unido a hemoglobina desde los pulmones a los tejidos periféricos, transformando la hemoglobina en oxihemoglobina, y pobremente disuelto en plasma, fundamentalmente en un 98,5-99% unido a hemoglobina. Transporte de dióxido de carbono, todo lo contrario, un pequeño porcentaje unido a hemoglobina, que origina la carbaminohemoglobina, no confundir con carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina es hemoglobina unida a monóxido de carbono. Eso se da en casos de intoxicación por monóxido de carbono, en situaciones donde gente humilde, con intenciones de calefaccionar su casa, coloca braseros, prende estufas, donde se produce combustión incompleta, alta concentración de monóxido de carbono en el ambiente, y eso bloquea la hemoglobina, porque el monóxido de carbono es 200 veces más afín que el oxígeno a la hemoglobina. Entonces el monóxido de carbono bloquea la hemoglobina circulante de esa persona, y esa hemoglobina no puede transportar más oxígeno, y la persona muere por un estado de hipoxia tisular. Entonces el dióxido de carbono se une pobremente para retornar de los tejidos de sangre periférica a los pulmones a la hemoglobina, originando la carbaminohemoglobina.
Gran parte del dióxido de carbono originado en los tejidos periféricos ingresa al glóbulo rojo, se forma ácido carbónico, se disocia en bicarbonato, hidrogenión por medio de la anhidrasa carbónica, y de esa forma se transporta hasta los pulmones, donde se reconvierte y es eliminado el dióxido de carbono. Y un pequeño porcentaje del dióxido de carbono viaja desde los tejidos periféricos a los pulmones disuelto en plasma. Las funciones de la hemoglobina, como veíamos, fundamentalmente transportar oxígeno de los pulmones hacia los tejidos, tiene más afinidad, hay una curva de disociación de hemoglobina que ustedes tienen que ver y saber interpretar, donde van a ver que la hemoglobina tiene alta afinidad por el oxígeno a nivel pulmonar y va perdiendo, por distintos motivos, distintos factores, va perdiendo afinidad por el oxígeno a nivel tisular, y de esa forma puede entregar el oxígeno a las células a nivel periférico. Y el transporte de dióxido de carbono en menor medida, unido en un 25% solamente a hemoglobina desde el tejido periférico hacia los pulmones. Ahora, en la eritropoyesis participan distintos factores y distintas hormonas que estimulan la síntesis de glóbulos rojos a nivel medular. La hemoglobina, como ustedes saben, está compuesta por aminoácidos en sus cadenas de globina, por hierro en el grupo M, que es el aceptor de oxígeno. Fundamentalmente para la formación final del eritrocito es determinante la presencia, aparte de los aminoácidos y el hierro, de lo que nosotros le denominamos cofactores de la maduración, que son la vitamina B12, la cobalamina y el ácido fólico. Hay una situación conocida como anemia perniciosa, en la que el paciente se pone anémico por mala absorción de vitamina B12. Eso suele darse porque ustedes saben que para absorber vitamina B12 a nivel del ilion es necesario que la vitamina B12 se una a una proteína producida en la mucosa del estómago llamada factor intrínseco, y con ella viajar hacia el yeyuno ilion, donde se absorbe. En situaciones en las que hay gastritis atrófica o se ha practicado una gastrectomía por una cirugía, se le ha sacado parte del estómago al paciente, con el correr del tiempo, meses, años, por mala absorción de vitamina B12, la persona se puede poner anémica. Eso tiene como solución la administración intramuscular, o sea, en forma parenteral, de vitamina B12. Y es determinante que la persona sintetice y segregue a nivel renal eritropoyetina, porque es una hormona que va a viajar a la médula ósea y va a determinar las últimas fases de maduración del eritrocito en su síntesis. Así que es determinante, y es una de las situaciones que se nos presenta cuando hay insuficiencia renal. Los riñones de ese paciente sintetizan menos eritropoyetina, el paciente se pone anémico, tiene lo que nosotros definimos como anemia renal. Ustedes ven aquí que el riñón, el corazón bombea la cantidad adecuada de sangre, esa sangre se oxigena en los pulmones en mayor o menor medida. Si la oxigenación de la sangre es mala, llega al tejido renal, al intersticio renal, sangre pobremente oxigenada. Eso es un estímulo para la síntesis de eritropoyetina. La eritropoyetina va y estimula en la médula ósea y salen a circular mayor cantidad de eritrocitos que tendrán una determinada vida media. Ustedes ven que es necesario, para que la médula pueda fabricar glóbulos rojos, la presencia de hierro, ácido fólico y vitamina B12. Miren los niveles en los que la eritropoyetina ejerce su efecto en la línea de síntesis de eritrocitos a nivel del proeritroblasto y a nivel del eritroblasto, donde estimula. La eritropoyetina es una glucoproteína
pertenece filogenéticamente a la familia de las citoquinas, las interleuquinas, y se encuentra dentro de lo que podríamos decir los factores estimulantes de colonia. Existen otros, como por ejemplo el de granulocitos, el de monocitos, el de granulocitos monocitos, y en este caso la eritropoyetina. Su gen se encuentra en el cromosoma 7, normalmente se sintetiza en las células intersticiales peritubulares del riñón, los fibroblastos que hay ahí, y un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad en los hepatocitos. Como la hipoxemia, como la baja de la concentración de oxígeno a nivel del intersticio renal induce el aumento en la síntesis de eritropoyetina, es porque hay factores dentro de las células de esas fibroblásticas intersticiales renales, existe un factor inducible por hipoxemia. Ese factor inducible por hipoxemia se encuentra en el citoplasma de esas células, y cuando este factor inducible sensa una disminución en la concentración de oxígeno a ese nivel, se produce una translocación del mismo al núcleo, y este incrementa la transcripción del gen de eritropoyetina, lo cual derivará en su mayor síntesis y su mayor secreción hormonal. Esto se puede corroborar en un laboratorio. Por ejemplo, se coloca a un paciente una máscara de hipoxia simulada, como estas que usan muchos deportistas para entrenarse, y se hace un dosaje de eritropoyetina al inicio, y se va viendo a medida que pasan los minutos de entrenamiento con esa máscara, cómo la liberación por parte de esos fibroblastos intersticiales renales de eritropoyetina incrementa, y a medida que uno le retira la máscara de hipoxia, la síntesis de eritropoyetina vuelve a los valores normales. La eritropoyetina actúa sobre un receptor de eritropoyetina que se encuentra en el proeritroblasto, en el eritroblasto, y ejerce su efecto para la maduración y el pasaje en la línea de precursores hacia el reticulocito y el eritrocito. Es un receptor de membrana, como ese, que una vez que se une eritropoyetina produce un cambio en su estructura cuaternaria y estimula a través de una fosforilación el inicio de la señal intracelular, que irá a actuar sobre el factor inducible de hipoxemia. El déficit de glóbulos rojos en sangre periférica, la disminución de la hemoglobina en sangre periférica, es conocido como anemia. Ustedes tienen la posibilidad de que una anemia se produzca así en forma general por hemorragia a distintos niveles, tubo digestivo, a nivel en la mujer, a nivel de la menstruación, o puede producirse anemia por déficit en la formación de glóbulos rojos, o sea, disminución en la eritropoyesis, por ausencia de hierro o déficit de hierro, vitamina B12 y ácido fólico, o porque haya una destrucción en la sangre periférica de los eritrocitos circulantes, lo cual se conoce como hemólisis. Ahora vamos al mecanismo normal de retirada de un glóbulo rojo de sangre periférica, su ruptura y la recuperación de, obviamente, las cadenas de proteínas de la hemoglobina. Pasarán aminoácidos, circularán por sangre periférica, el hierro se unirá a transferrina y el grupo hEM se metabolizará y entrará en la línea de metabolismo de la bilirrubina. Esto sucede normalmente en el vaso. Ahora, ¿qué sucede cuando se produce una ruptura de ese glóbulo rojo dentro del vaso sanguíneo? O sea, hay hemólisis intravascular por distintos motivos. Hay una proteína que es aptoglobina, que se encarga de ligar hemoglobina. Al romperse el glóbulo rojo queda hemoglobina libre circulando. Entonces tenemos una proteína que se va a unir a hemoglobina
Igualmente habrá hemoglobina libre circulante que podrá filtrará y ocasionará lo que se llama como hemoglobinuria, que es relativamente tóxico para los riñones, y la hemoglobina captada por la aptoglobina será recuperada por los macrófagos y metabolizará en el grupo M, que entrará de nuevo en la vía de síntesis de la bilirrubina. Hay distintos tipos de hemólisis. Lo que veíamos en la placa anterior, esto normalmente es lo que se conoce como hemólisis mecánica y es intravascular, se produce adentro de los vasos sanguíneos. Pero podemos tener otro tipo de hemólisis, que es la hemólisis autoinmune. Una enfermedad autoinmune fabrica anticuerpos contra esos eritrocitos de forma anormal. Esos anticuerpos se unen al eritrocito y esos eritrocitos son secuestrados por el vaso y rotos prematuramente. Eso es una hemólisis extravascular. Nosotros, ¿cómo sabemos o cómo determinamos la posibilidad de que esos glóbulos rojos se estén rompiendo aceleradamente por un mecanismo autoinmune? Porque hacemos una prueba que se llama test de Coombs, que nos permite a nosotros saber si el hematí, el glóbulo rojo, tiene adherido en su superficie anticuerpos. Si ese test nos da positivo, estamos hablando de una anemia hemolítica autoinmune. Ese glóbulo rojo que tiene pegado en su superficie anticuerpos va a ser secuestrado tempranamente por el vaso y roto en el vaso. Ahora nos puede dar el test de Coombs negativo, entonces sospechamos que la anemia es una anemia hemolítica no autoinmune, y eso puede ser por diferentes causas, por diferentes anormalidades que tenga el eritrocito, donde habrá historia familiar de esa anormalidad en el eritrocito, por el cual al salir y circular por sangre periférica se rompe antes de tiempo, o bien diferentes enfermedades en las que los vasos sanguíneos pequeños, los capilares, se estrechan por inflamación, como suele suceder por ejemplo en las microangiopatías trombóticas. Entonces eso rompe los glóbulos rojos que tienen que atravesar esos vasos sanguíneos enfermos, o bien en situaciones en las que hay enfermedad en válvulas cardíacas, o bien puede haber prótesis valvulares que rompan aceleradamente esos glóbulos rojos, o en pacientes que se hacen diálisis y que tienen fístulas arteriovenosas, o por el propio hecho de que la sangre circule por el circuito de diálisis, se produce una ruptura de los glóbulos rojos prematuramente, pero en forma mecánica, no autoinmune. Y aquí les traje dos ejemplos para que ustedes vean y sepan que la eritropoyetina existe desde hace aproximadamente 25 años, un poquito más. Los médicos, los nefrólogos fundamentalmente la usamos en nuestros pacientes con insuficiencia renal, que tienen riñones enfermos y no sintetizan eritropoyetina. La administramos en forma artificial. Eso es una ampollita de eritropoyetina humana recombinante de 2000 unidades que se inyecta en forma subcutánea, aunque también se puede usar en forma endovenosa. En un paciente con insuficiencia renal que no produce eritropoyetina y que obviamente se encuentra en adecuadas condiciones de reservas de hierro, vitamina B12 y ácido fólico, lo que nos estaría faltando es la eritropoyetina, entonces se la administramos en forma parenteral. Y esto es un medicamento que se suele usar, por ejemplo, en personas que han recibido quimioterapia, personas que tienen alguna enfermedad neoplásica, una leucemia, un linfoma. Muchas veces, por el propio tratamiento, la médula no sintetiza, no larga la circulación periférica la cantidad adecuada de glóbulos blancos, de leucocitos, linfocitos. Entonces nosotros utilizamos, cuando el paciente se pone leucopénico, su nivel de glóbulos blancos general en sangre disminuye por debajo de 3500 por milímetro cúbico, utilizamos muchas veces, para aumentar su recuento de glóbulos blancos en sangre periférica, mejorar su sistema de defensa, utilizamos por ejemplo un factor estimulante
de colonia de granulocitos, también hecho por ingeniería recombinante, que es por ejemplo el filgastrin, nombre comercial Neupogen. Esto es simplemente para que ustedes sepan que nosotros disponemos de factores estimulantes de colonia de granulocitos, disponemos de eritropoyetina para tratar en situaciones médicas específicas a nuestros pacientes y lograr que su médula ósea fabrique la cantidad adecuada y razonable de glóbulos rojos y eventualmente, ante situaciones de leucopenia, utilizar esta medicación para restituir un valor razonable de leucocitos en sangre periférica y que el paciente disponga de mecanismos de defensa adecuados.